Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección y estamos hablando, como pueden ver en el cuadro, que vamos a dialogar en el tema la cizaña y la buena semilla. Vamos a entrar en más detalles juntos con nuestra querida hermana Raquel, pero antes de eso nos gustaría hacer una oración en silencio invitando a la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. La cizaña y la buena semilla, como podemos ver, es parte de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13. ¿Por qué estamos estudiando este tema si las lecciones están hablando de algunos temas fundamentales de el adventismo? Es porque esta parábola tenía un significado muy importante en la formación de la iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes que existían en este tiempo prácticamente no prestaban atención de qué es el pecado y cómo se distingue prácticamente la cizaña del trigo. Y esta lección vamos a ver de verdad que la importancia que tenía la iglesia de Dios en mantener la iglesia pura, santa, en la forma que Dios quiere verla. En el testimonio introductorio vamos a ver que estamos hablando de la iglesia militante que todavía está o tiene mucho que desear. La cizaña entre el trigo, la introducción es en general en la parábola, el contexto de la parábola y también el significado de los símbolos. Después entramos en la parte central de la lección. La cizaña no debe ser arrancada ahora. Es no solo el contenido de la parábola, pero también cómo se aplica esa parábola en la vida real y especialmente en la vida eclesiástica. Y seguimos adelante con el último subtítulo, que es en la cosecha, o cómo o cuándo viene el tiempo cuando esos dos, podemos decir, dos plantas en la agricultura se deben separar. Con ayuda de Dios vamos a comentar todas las preguntas en detalles y nos gustaría escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Gracias. La primera pregunta dice: ¿qué representan las cizañas y el trigo? ¿Qué podemos decir, Raquel? Son símbolos que se aplican de diferentes niveles, también personal, también en el mundo, también en la iglesia. ¿Qué podemos decir de esta parábola tan rica de contenido? Bien, el Señor Jesús no solamente dio la parábola, sino también decodificó los símbolos que había usado. Y de acuerdo a la declaración de Mateo 13, 37 y 38, se nos dice claramente que hay dos sembradores. El que siembra la buena semilla es Dios, es Jesús. El que siembra la mala semilla es el enemigo. El campo donde se siembra es este mundo, este planeta, la Tierra. Y hay dos tipos de semillas que están en función del sembrador. Aquellos que son una buena semilla son declarados los hijos del reino, y la cizaña o la mala semilla son los hijos del malvado, del enemigo. Bien, esto sería la parábola y su decodificación. Cuando consideramos esta declaración a la luz de nuestro tiempo presente, básicamente tenemos tres niveles que considerar para su correcta comprensión. Una es el nivel general de la humanidad y de nuestro planeta como tal. Es decir, en este mundo hay dos poderes, el bien y el mal, y las personas deben definirse en favor o en contra de alguno de ellos.
Un segundo nivel interpretativo es el grupo o la comunidad de la iglesia, que siendo y declarándose cada uno de sus miembros pertenecientes a Dios y seguidores de Él, no siempre en su interior, en lo más íntimo de su ser, son honestos y sinceros con la verdad que han dicho aceptar. Y un tercer nivel importante es nuestro campo personal, nuestro corazón, nuestra vida más profunda. ¿Tenemos un cultivo único de buenas semillas o mantenemos un cultivo mixto de un poquito de bueno y otro poco de no tan bueno? Así que en esta lección vamos a desarrollar esos tres elementos significativos en que podemos constatar nuestra definición individual como trigo o cizaña. Muchas gracias, Raquel. Es interesante entender que Dios menciona en nivel personal nuestro corazón como una tierra, también el mundo, pero el punto central, el enfoque de la parábola es la iglesia. Y como dice el último testimonio aquí, Dios tiene personas de valor en su iglesia. Hay también hombres y mujeres que son como la cizaña entre el trigo. Lamentablemente podemos ver que la ilustración que Dios usa es del campo, y este cuadro que podemos ver en el fondo ilustra es un cuadro realístico. Sin embargo, en el cuadro se puede ver claramente la diferencia de las dos plantas porque es tiempo de la cosecha. Antes de la cosecha todavía no se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque todas las plantas son verdes y todas las plantas son muy parecidas. Igualmente el trigo y las cizañas son muy parecidos, casi no se pueden distinguir si es en una edad más temprana. Vamos a ver adelante en la lección qué es la diferencia de los trigos y las cizañas, cómo podemos identificarla, cómo podemos saber qué es uno, qué es el otro, y también qué es la voluntad de Dios. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el método de Satanás? Especialmente ¿cuándo puede él obrar? ¿Qué podemos decir, Raquel? La parábola sigue añadiendo detalles a la comprensión de esta coordinación entre el trigo y la cizaña. Y nos habla de que la buena semilla es plantada por Dios única y exclusivamente. Pero nos consta que hay una mala semilla. Ahora, ¿cuándo, quién y cómo la planta? Bien, la parábola continúa detallándonos hechos importantes y nos deja ver que es el enemigo, que es Satanás mismo, el que distribuye malas semillas entre el buen grano. Ahora, en nuestra vida, ¿cuándo ocurre esto? En nuestra experiencia religiosa podemos tener momentos de adormecimiento o de aturdimiento espiritual. Estas son especialmente las circunstancias propicias, de acuerdo a la declaración de Mateo 13:25, en la que el enemigo siembra esta mala semilla. Es decir, cuando no mantenemos una regularidad en el estudio de la palabra de Dios, cuando no cuidamos en nuestra vida de oración con Dios, sea el culto de familia o también la oración personal, cuando la verdad no es máxima prioridad en nuestras vidas, son momentos de adormecimiento espiritual. Cuando cesamos de ser activos en el servicio por Cristo y por los demás, son momentos en los que se produce una debilidad espiritual, una falta de vigilancia, y en ese momento es cuando malas hierbas que han sido plantadas por cosas que hemos visto, que hemos hecho, que hemos hablado, que hemos pensado, que son alimentadas y crecen para perturbar el buen crecimiento de la semilla buena. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también
cuál es el método. Satanás funciona o trabaja de una forma astuta. Él espera hasta que uno se duerme, hasta que cuando uno no está vigilando. También debemos entender que la buena semilla es, como dice aquí, plantada por el Señor. Y tenemos la otra parábola del sembrador que sembró y las semillas cayeron en diferente fondo o diferente tierra, diferente tipo de tierra. Y una de las tierras fueron dentro de las espinas. Prácticamente en esa parábola es el contrario. Tenemos las buenas semillas plantadas y entonces viene el enemigo y él plantea las plantas malas. Sin embargo, podemos identificar la forma en que el enemigo quiere plantar en nuestros corazones espinas o otras plantas, cizañas, que no son las semillas de Dios. ¿Para qué? Para que nos debilitamos, porque Él quiere que nosotros nos desviamos del camino central y más importante. En la iglesia también podemos ver que Satanás tiene intención seria de deshonrar el nombre de Jesús. Eso es su meta, y por eso él intenta sembrar más cizañas posible dentro de la iglesia. Vamos a ver a la pregunta número 3. ¿De qué somos responsables si permitimos que Satanás esparza su cizaña? ¿Somos responsables? ¿No somos responsables? ¿Y cómo podemos entender esta pregunta, Raquel? El Señor desea que actuemos de forma responsable y madura, y para ello debemos ser conscientes del uso del tiempo y de las influencias a las cuales nos sometemos. Y sobre ello tenemos una influencia prácticamente total, es decir, de acuerdo a la nota, Satanás no se posesiona de la mente humana por la fuerza, no puede. Pero cuando nosotros nos rendimos a su influencia, como ver escenas o cosas que no proceden, que nosotros sabemos que no están en armonía con el cielo, la práctica o las actitudes que determinan un comportamiento específico, también contrario a los principios del cielo, son oportunidades para facilitar que el mal crezca y se desarrolle en nosotros. Por lo tanto, hay que ser vigilante en una forma constante y sistemática, de modo que vigilemos y seamos sobrios, es decir, tengamos balance, temperancia, dominio propio, no neglijamos el hacer lo correcto, sino que perseveremos en el bien hacer. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Nosotros debemos actuar activamente a rechazar la influencia de la cizaña. Vamos a ver un poco más adelante qué es la cizaña y qué influencia tiene la cizaña dentro de la iglesia. Pero antes de entrar en esas preguntas, tenemos la pregunta número 4. ¿Qué consejo es dado en las Sagradas Escrituras en el espíritu de profecía acerca de la cizaña? Aquí tenemos un testimonio también muy interesante. Por ejemplo, aquí el segundo testimonio: los siervos de Cristo se entristecen a ver a los verdaderos y falsos creyentes mezclados en la iglesia. Seguimos más adelante que los hijos de Dios quieren limpiar la iglesia, quieren deshacerse de la cizaña. Obviamente es una lucha espiritual. Sin embargo, ¿cómo podemos identificar qué es la cizaña? Y en lo mismo tiempo tenemos un orden de parte de Dios que es muy importante a respetar y considerarlo. ¿Qué es este orden de Dios, Raquel? Bien, en el momento en que se constató, de acuerdo a la narración de la parábola,
que había una hierba extraña, en este caso la cizaña, que estaba creciendo paralelamente a la buena semilla, al trigo que se había dado. La reacción inmediata de los siervos fue solicitar permiso para arrancarla, de tal manera que de raíz pudiera ser exterminada. Sin embargo, es muy interesante la respuesta que les dio el dueño, es que no lo hicieran, porque podían crear o establecer algún tipo de daño a la buena semilla que estaba desarrollándose, que era el trigo en este caso. Sin embargo, aunque se da un periodo de tiempo específico para su desarrollo, sí llegará un momento en que la diferencia no solamente se constatará abiertamente, sino también el uso que se dará a cada una de estas plantas determinará la calidad de las mismas. Por lo tanto, esto es quizás algo que nos asombra o nos afecta de algún modo, porque generalmente tenemos opiniones o impresiones de personas dentro de la iglesia y quizás hemos podido atrevernos a juzgar comportamientos o actitudes de acuerdo a nuestros propios principios y considerar que esa persona es indigna o que no merecería ser miembro o que no debería siquiera estar en la iglesia. Bien, esa actitud demuestra que estamos sobrepasando nuestros atributos, porque estamos juzgando intenciones, corazones, lo cual no es visible ni nos permite nuestra limitación humana formarlos o determinarlos. Por lo tanto, debe haber un periodo en el cual la cizaña, que son cristianos aparentemente fieles, no se trata aquí de una rebelión o de una transgresión abierta de la verdad, sino generalmente tienen grandes tendencias farisaicas, extremistas, y más aún conviven con aquellos que sí tienen una vida auténtica espiritualmente y son nacidos de nuevo. Pero hasta el momento en que la crisis o las dificultades se plantean, no hay una diferencia basada en el fruto. Por lo tanto, este periodo de desarrollo, este periodo de misericordia que Dios concede a cada uno de nosotros para desarrollar el bien, para transformar nuestras vidas y revelar el auténtico carácter que tenemos, es un periodo de espera, pero también de misericordia por parte de Dios. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que cizaña y trigos crecen juntos. Sin embargo, no podemos actuar, no se puede arrancar la cizaña. ¿O por qué? Primero porque no sabemos exactamente quién es la cizaña. Es posible que una persona equivocadamente está actuando como una cizaña por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de experiencia o por falta de la guía del Espíritu Santo en este momento. Pero no sabemos si mañana esa persona no se puede convertir y convertirse en buena semilla. Tampoco sabemos quién somos nosotros, si somos cizaña o somos trigos. Esperamos que somos trigos o buenas semillas, pero si perdemos la conexión con nuestro Señor Jesucristo, si permitimos que en nuestro campo el enemigo plantea cizaña, entonces si la mayoría es cizaña y muy poco es buena semilla, muy probable nuestra influencia en la iglesia, en el mundo, es una influencia peligrosa, una influencia de cizaña, una influencia negativa. Por eso debemos examinarnos todos los días y ver si nosotros de verdad correspondemos o reflejemos la luz que de verdad estamos profesando. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Cómo debe aplicarse esta parábola cuando una persona persiste en el pecado deliberado? En la pregunta número 4 se hablaba que no se puede arrancar la cizaña.
Sin embargo, en la pregunta número 5 decimos qué hacemos con pecados abiertos. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros si podemos o no podemos arrancar? Yo creo que aquí estamos hablando y debemos enfocarnos en la comprensión correcta de qué es la cizaña y qué son pecados abiertos o especialmente repetidos ¿cómo se llama? Persistentes. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Bien, el contraste consiste en ser o haber cometido un pecado abierto. El pecado abierto, tal como está formulado originalmente en la pregunta en inglés, implica que es una transgresión completamente visible, deliberada, e implica un acto de rebelión interna. Las cizañas no son revelados, es decir, son miembros de iglesia fingidos. Aparentan lo correcto, no lo son interiormente, pero no se ha producido una revelación abierta de lo que son hasta que llegue el momento del conflicto, de la dificultad y si se haga. Y entonces Dios va también a ejecutar juicio al respecto. En cambio aquí se nos habla de pecados abiertos y de hecho el Señor ha autorizado a su iglesia a defender la verdad y separar a aquellos que abiertamente la avergüenzan, la cuestionan y más que eso deshonran deliberadamente a Dios por su comportamiento. Y entonces deben ser separados de la iglesia después de seguir obviamente Mateo 18 y si se persiste en este comportamiento, primero individualmente, después con testigos y un tercer nivel a nivel de iglesia. En cada una de estas tres fases debe concederse un espacio de reflexión, de asesoramiento, de seguimiento, de ayuda para el bien hacer de los actos incorrectos y una restauración del individuo, de tal manera que pueda haber una renovación del ser y una experiencia auténtica con el Señor. Si no es posible y la persona en cuestión no desea cesar de su actitud o comportamiento, obviamente la iglesia deberá proceder al respecto y el individuo que desea vivir de acuerdo a otras reglas, otros valores, también se sentirá mucho mejor en otro medio que facilite un comportamiento que es ajeno a la ley de Dios. Por lo tanto, diferencia entre pecado abierto y cizaña es que la cizaña mantiene los pecados ocultos, no hay una revelación, no hay una transgresión abierta, sino que hay orgullo, envidia, rumores, críticas, malversaciones, manipulaciones, transgiversaciones. Es decir, la cizaña crea un ambiente de desolación en la iglesia, pero en una forma muy sutil, menoscabando a los fieles, a aquellos que realmente son trigo, y parecieran ellos los que mejor están dotados y más cualificados, pero la crisis final, la prueba que el Señor someterá a su pueblo y al mundo en general, definirá claramente el tipo de fruto que a cada uno le compete. Muchas gracias, Raquel. Es interesante qué hacemos con los pecados abiertos. Obviamente, esta pregunta o este punto doctrinal fue un punto especial en la iglesia adventista en su principio, en su origen. ¿Por qué? Porque ellos que se unieron a este movimiento es que ellos esperaban la venida de Cristo. Esperando la venida de Cristo, ellos deseaban vivir y trabajar en una iglesia donde la ley de Dios se estaba cumpliendo, se estaba predicando.
Y si una iglesia no defiende la ley de Dios, si se permite un pecado abierto, eso no es el campo de que está hablando Jesús, que es el reino del cielo. Eso no es la iglesia, es una iglesia apóstata, y entonces los fieles están excluidos de esa iglesia. No se puede, ellos no pueden coexistir, no pueden sobrevivir, y un campo que no es prácticamente la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es claramente representando los principios de Dios, defendiendo los principios, la ley de Dios, y aparentemente todos, trigos y cizañas, están cumpliendo con las demandas de la ley de Dios. Sin embargo, hay una diferencia muy clara dentro de esos dos grupos, y vamos a ver mucho más claro ahora en la pregunta número 6, ¿qué hacen a ellos que son representados por la cizaña? ¿Cómo se comporta un cristiano, un miembro de la iglesia que es una cizaña? ¿Qué dice la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía? Mateo 15, 8 y 9 lo define en la mejor forma. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ¿qué elementos característicos encontramos aquí que nos permitan definir la cizaña? Uno, es un cristiano nominal, es decir, lo es de palabra, lo es en su exterior, en su apariencia. Sin embargo, en su interior no ha habido una transformación, no ha habido una regeneración, no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, no tiene una relación personal con Dios. Y lo que ellos pretenden argumentar como buenas acciones o actitudes dignas de elogio o de honra es desacreditado por Dios, ya que enseñan opiniones personales, menoscaban la verdad por sus propias ideas o interpretaciones. Y nos damos cuenta también por la descripción de 1 Timoteo 6, 3 al 5, que la cizaña es la que ocasiona la tensión, la hostilidad, el mal ambiente dentro de la iglesia, porque promueven contiendas, pleitos, sospechas, disputas, envidias de todo tipo. Son movidos por la vanidad y el orgullo propio, buscan su interés personal, no están interesados en promover la verdad o ayudar a otros, sino glorificarse a sí mismos. Son extremadamente egocéntricos y crean un ambiente perturbador y capcioso dentro de la iglesia, aunque, y hay que insistir en este punto, no cometen pecados abiertos. Por lo tanto, siempre son considerados miembros de la iglesia. Muchas gracias, Raquel. Aquí en el testimonio tenemos algunas aclaraciones muy claras, o algunos textos importantes. Me gustaría mostrarlo eso en la pantalla. Aquí, especialmente en la segunda línea, en realidad todo el campo podría ser puesto como despreciable por algún observador superficial y por uno que deleitaba descubrir el mal. También aquí la segunda estrofa, el grano estaría sujeto en la crítica severa. ¿Qué significa eso? Que la cizaña prácticamente practica la crítica, practica rumores falsos. Quizá no abiertamente, enfrenta la buena semilla, pero distribuye rumores falsos que no tienen pruebas. Intenta de manipular elecciones, intenta quizá hasta llegar hasta el liderazgo de la iglesia, porque de esa manera puede
recibir el mayor beneficio. El otro que también entendemos por los versículos bíblicos y aquí por ese testimonio es que la cizaña busca su propio beneficio. La iglesia la ve como una oportunidad o de empleo o de otro tipo de beneficios. Y esas personas no usan la forma divina de llegar a un éxito, en contrario, usan formas equivocadas. Lamentablemente no suficientemente grande para que puedas comprobarlo con testigos, de una forma abierta. Entonces la cizaña debe seguir dentro de la iglesia. ¿Qué se puede hacer en este medio ambiente? Obviamente lo más importante es no permitir que la cizaña se desarrolle. ¿En qué forma? Nosotros podemos combatir activamente ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, si se distribuyen rumores que no son comprobados, que no tienen pruebas. Obviamente esos son chistes, son palabras impuras, es un comportamiento impuro condenado por el Señor. La iglesia no debe participar, no debemos distribuir esos rumores negativos. No debemos participar en política dentro de la iglesia. Este es así, eso es conmigo, otro es contra mí. Todo ese tipo de comportamiento tóxico es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si la cizaña se desarrolla y toma una mayoría dentro de la iglesia, imagínense cómo se sentaría la buena semilla. Va a ser casi imposible de colaborar o de hacer cualquier tipo de acción bendecida por el Señor. Entonces es importante que nosotros todo combatimos primero, en primer lugar, la cizaña dentro de nuestro corazón. En segundo lugar, la cizaña o los rumores o los chistes negativos o la falta de entusiasmo religioso, falta de amor en la iglesia, falta del espíritu de sacrificio. Nosotros debemos combatir eso con nuestro ejemplo personal. Debemos demostrar un carácter de Cristo dentro de la iglesia y bueno, si otros no lo aceptan, entonces debemos seguir igual, con más fervor, con más intensidad, para que de esa manera prácticamente se acaba la voz o se baja la voz de la cizaña. Es importante que combatimos el fariseísmo, el formalismo, todo eso que es parte de la cizaña. Si leemos la Biblia podemos ver que todo tiempo, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios tenía ambos, las cizañas y la buena semilla. Prácticamente la buena semilla fue una minoría, la mayoría fue con los fariseos, con los líderes en ese tiempo del pueblo de Dios. Y más tarde siempre la iglesia ha tenido esta división de cizaña y semillas. ¿Qué hacemos más adelante? Vamos a ver en la próxima pregunta algo muy importante. La pregunta 7, ¿cuándo se verá claramente la diferencia entre el trigo y la cizaña? A modo conclusivo y el cierre de la parábola y de la lección misma nos permite ver que Dios mismo intervendrá para que haya una diferencia clara y aquello que se está manteniendo camuflado o de alguna manera semi-oculto llegue a la luz y se revele completamente. Y eso lo produce las crisis. Las circunstancias son los momentos en la historia del pueblo de Dios en que se requiere una clara definición y determinación en favor o en contra de la verdad. Tenemos los ejemplos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y otras circunstancias todavía más cercanas a nosotros, similares. Aquí se nos habla del más cercano futuro, y hablamos de la ley dominical y de la última crisis que sobrevendrá a este mundo, que irá acompañada no solo de grandes confrontaciones
bélicas o mundiales, sino también y liderada especialmente por las hostilidades en el mundo religioso. Este momento que está cercano, más de lo que nosotros creemos, y que es previo al cierre del tiempo de la gracia, permitirá y llevará a cada miembro de iglesia a definirse claramente ante el cielo y ante el mundo. Y se podrá visualizar el auténtico tejido espiritual, la valía religiosa que cada uno ha tenido, la experiencia religiosa a la que ha podido acceder en su tiempo de gracia. Así que los frutos, sean estos espirituales o carnales, definirán en ese momento de prueba a cada individuo singularmente, al que sirve a Dios y al que no le sirve. Ahora ya no será simplemente un nivel teórico o de palabra, sino que serán los hechos, la propia vida y la posición individual. Y esto provocará una diferencia clara entre lo que es justo y lo que es malo, entre el bien que permanecerá y que el Señor reconocerá, y el mal que será destruido por fuego y perecerá para siempre. Amén, amén. Muy interesante es la parábola, y un síntesis perfecto está la formulación de la buena semilla. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes, desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. Esto es el Espíritu de Cristo. Y yo no creo que es difícil alcanzarlo si tenemos la humildad, si tenemos la bondad, si tenemos el amor en nuestro corazón. Nada puede confundirnos y podemos crecer como buenas semillas. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esta semana nuestra escuela sabática y con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.